18 del libro de San Juan, capítulo 18 del libro de San Juan. Amén. Amén. Y quiero cubrir en esta noche desde el versículo 1, desde el versículo 1, el arresto de Jesús. Amén. Vamos a empezar con la hermana Maribel, el 1 y el 2. Amén. La palabra va a ser leída en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. En la primera entrada de este estudio, si algo tenía Jesús, que es nuestro gran ejemplo, antes que otra persona sea nuestro ejemplo, Jesús es nuestro gran ejemplo. Amén. Es nuestro gran ejemplo. Él siempre se apartaba para lo que era la intercesión, para lo que era la oración. Era quien fortalecía a Jesús. Aún siendo el mismo Dios, él necesitaba fortalecerse. Amén. Nosotros vamos a entrar entramos ya a un capítulo donde nosotros vamos a ver varias escenas en este capítulo que todo tiene que ver también con sus discípulos. Amén. Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que se doctrina, el que se educa, el que se le da lo que se llama el discipulado para poder entrar a un ministerio y entrar a ser un líder. Amén. Si tú no pasas por un discípulo, por ser discípulo, tú no puedes ser líder. Ni puedes tampoco llegar a tener un ministerio, por más que tú me digas a mí que Dios quiere un ministerio contigo. Si tú no eres discípulo primero, tú no puedes ser líder. Dale un aplauso a ti. Gloria a Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El número 3 y el número 4, la hermana Lucrecia, con un contexto a estos versículos. Amén. La palabra es leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo que todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Amén. Bueno, aquí yo entiendo que cuando Judas fue a entregar a Jesús fue de noche y él buscó alguaciles, principales sacerdotes de los fariseos para que fueran con él. Y llevaban antorchas y linternas y fueron con armas, como si Jesús hubiese sido un delincuente. Pero dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, o sea, que antes de que ellos llegaran ya a arrestarlo, él le dijo: ¿a quién buscáis? O sea, Jesús le dijo que a quién buscaban, pero él sabía que era él. Amén. Amén. ¿Leyó él? El 3 y el 4. Judas, pues tomando una compañía de soldados
y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas, con armas. Me tocó el 4 también. Sí, señor. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a quién buscar. Si usted comienza a ver desde el versículo 1, porque esto es un contexto a los primeros 2 versículos, Amén. en todo Judas estaba metido. Jesús sabía todo. Por eso la Biblia dice que no hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Amén. Porque todo lo que la persona tiene oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Amén. Porque Dios lo va a revelar, Dios lo va a hablar, pero va a salir a la luz. Nada, Amén. ningún secreto. Mire, sea que perjudique a la iglesia, Amén. sea que perjudique su persona, sea que perjudique, vuelvo y le digo, va a quedarse, ¿a dónde? En el olvido. Todo va a salir a la luz. Se estaba llegando el momento de Jesús entregar su vida por la humanidad. Se estaba llegando el momento, pero antes que pasara todo eso, nosotros vemos aquí cuando dice Judas, compañía, alguaciles, y no estaba hablando de compañías como factorías ni nada de eso. No. Se trataba a aliados. Porque una persona cuando va a hacer mal, no lo va a hacer sola. Anda, Amén. cuando alguien va a hacer mal, cuando alguien va a traicionar, no lo hace solo, sino que busca que un aliado o una aliada que esté de acuerdo para poder ejecutar su plan. Amén. Amén. Porque yo estaba explicando en el mensaje el domingo, no sé cuántos estaban atentos, que Satanás para poder atacar, él no lo va a hacer solo. Amén. Porque hay que entender, y en esto del arresto de Jesús estaba metido Satanás. Cuando Satanás va a ejecutar un plan, o algo tiene en contra, o algo va a hacer, lo primero que Satanás hace es reunir a sus demonios, y eso viene ya en la clase de demonología. ¿Por qué no lo hace solo? Porque él no puede solo. Dios puede hacerlo todo solo él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Él puede hacerlo él. Pero Satanás no puede trabajar solo. Porque si él trabaja solo, él no tendría fuerza. ¿Por qué razón? Porque no tendría aliado. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y que él tiene un reino. Y fíjense cómo son las cosas. Mientras y voy a hablar esto porque esto tiene que ver con el estudio. Mientras hay gente que dentro de la iglesia pelean unos a los otros, discuten, hay hermanos que no se pueden ver, hay hermanos que hasta se aborrecen estando dentro de la misma iglesia, que no se sienta al lado de fulana porque no le gusta. Pues estás en el grupo de los tibios, ¿sabes? Ten cuidado. Satanás, para poder ejecutar todo lo que quiere hacer, él comienza a formar un aliado con los demonios, con las malicias, los principados y las potestades. Él lo deja para luego, porque los principados y las potestades es para cuando son casos fuertes. ¿Cuántos entienden esto? Amén. El ángel de la muerte es cuando es caso fuerte. Cuando son casos que los demonios y las malicias pueden con ellos, él los utiliza ellos. Pero Satanás tiene un reino muy bien organizado. No se puede ignorar esto, ¿sabe? Amén. Que el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, es un reino bien organizado. Mientras parte de la iglesia de Cristo, mire, porque sinceramente la persona que se pone con estas actitudes de estar dentro de la misma iglesia peleando, hablando lo que no debe, lo que le llaman el chisme, el bochinche, mezclado en todo esto,
tristemente, tú no puedes ser partícipe del reino de los cielos. Porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda, eso es que lo diga la pastora, lo dice la Biblia, que ninguna cosa inmunda heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que Judas necesitaba aliados para él poder llevar su plan, pero ya en el corazón de Judas. Y eso porque donde nace primeramente, antes de ir a tu mente, es el corazón. El corazón es el que es donde va todo. Por eso el libro de Eclesiastés, a un Dios hablándole al profeta Jeremías, le dijo: cuida tu corazón y guárdalo, porque de él es que emana la vida. Amén. Cuida tu corazón, ten cuidado con tu corazón. Una persona, por más que a ti te haga, lo siento mucho, pero el odio, el rencor, la raíz de amargura no puede morar en la iglesia. Amén. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Entonces, las raíces de amargura y el odio o el rencor nacen a través de un sentimiento maligno. ¿Quién lo pone? Satanás. ¿Y cómo viene ese sentimiento? Quizás tu niñez, quizás tu adolescencia, quizás tu juventud, lo que tú pasaste. Te sembró o algo, un problema que pasaste y no puedes ver esa persona. A veces nosotros tenemos enemigos gratuitos, que son enemigos, no le hemos hecho nada, pero se convierten en enemigos nuestros. Entonces, Judas era enemigo de Jesús, estando con Jesús. Andaba con Jesús, pero era enemigo de Jesús. Y ahora quiero irme a los demás versículos. Ahora viene, ¿qué? 5 y 6. Léalo usted, hermano. La palabra se le dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Le respondieron a Jesús: Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. Leyó el 6 y 7. 5 y 6. ¿Algo que decir? Le respondieron algo que no se puede dejar pasar por alto. Cuando venían ya preparados, porque ellos venían preparados con todo. ¿A quién buscar? ¿Quién es Jesús? Nunca Jesús se negó que él no era Jesús. Amén. Siempre se identificó como la vida. Siempre se identificó como ¿quién? Como Jesús. Él nunca se escondió. Él siempre vio que su frente. Siempre él estaba: yo soy Jesús. Yo soy la vida. Usted se busca en la palabra, en casi todos los capítulos, lo que dice es: yo soy la vida. Ahora, en lo que usted ha escuchado o ha aprendido por años, lo que llevan años en el Evangelio, ¿qué es para usted el arresto de Jesús? Quisiera escuchar algo. ¿Qué es para usted el arresto? No le voy a preguntar a los nuevos, sino a los que llevan años en el Evangelio. ¿Qué es para usted el arresto de Jesús? Usted entiende por el arresto de Jesús. Dígamelo a mí, acá, a la clase. Cuando lo arrestan es, hermana Claudia, cuando el arresto para nosotros es cuando lo cogen y lo llevan ¿cómo dicen?
crucifixión, ahí es que lo arrestan. Amén. ¿Quién más? Cuando lo buscan preso, cuando lo buscan preso. ¿Quién más? ¿Quién más? Usted tiene que entender que antes del arresto hubieron otras circunstancias. No fue que vinieron donde Jesús lo arrestaron ahí. No se equivoque con eso. Tuvieron que haber artimañas. No ignoréis las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre ti. Hubieron que maquinaciones. Amén. Eso usted tiene que entenderlo. Primeramente, no hubo arresto primero. Hubieron varias circunstancias por las cuales Jesús pasó primero antes de ser arrestado. Vamos a lo demás. Mana Milano. 8 y 9. 7 ¿Cuál y es 8. Oh, 7 y 8. 7 y 8. Dice así con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscaron? Y ellos dijeron, a Jesús And he said, Nazareno. It's Jesus of Nazareth. Respondió Jesús, Jesus os he answered, dicho, I told you I am yo soy. he. If Pues si me buscáis a therefore mí, ye seek me, dejad then ir the a ones eso. go their way. Amén. Yo entiendo eso. Yo entiendo que ellos salieron en busca de Jesús, ya ellos sabían. Y ya el Señor estaba preparado para lo que iba a acontecer. Por eso el Señor inmediatamente declaró, yo soy. Mana Maribel. La hermana que está en la parte de atrás. ¿Quién más? ¿Cuál es tu hermana? 7 y 8. Le estoy dando punto por punto para que usted pueda entender. Para que usted pueda entender eso. Estoy notando, es lo que le digo, los años a ti no te maduran en el evangelio. Te dan experiencia, pero no maduran. ¿Quién entiende? Dar una aplauso a Cristo. Oigan, el 7 y 8, ¿verdad, hermano? Sí. Volvió pues. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondiendo Jesús, os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, deja ir a esto. O sea, yo estoy frente a ti. No me busques ni por el este, ni por el oeste, ni me busques por el norte, ni me busques por el sur. Yo estoy aquí. Dale un aplauso. Amen. Hallelujah. Ay, Dios. Te voy a explicar esto en otras palabras. Cuando tú estés pasando por una circunstancia fuerte, muchas veces Dios te tiene que decir a ti, ¿por qué me buscas en el norte? Estando yo frente a ti. Dame una anda. ¿Por qué me buscas en el sur? Y yo estoy aquí. ¿Por qué me buscas a larga distancia si yo estoy aquí frente a ti? Dáselo fuerte. ¿Sí? Amen. Hallelujah. Jesús, con carácter de... Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. And Jesus said unto Peter, Él con valentía. Y déjenme decirle,
era el humano, en eso, él se humanizó para poder darnos salvación a nosotros, para poderte entender a ti, porque entendemos que María, ¿quién era la madre de Jesús? María. ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 2 del libro de Mateo. Y casi siempre esto a lo que se habla es para cuando están las crismas, las navidades, que se hablan más estos capítulos, y no puede ser así en cualquier momento. Déjeme decir, cuando María dio a luz a Jesús se humanizó. Amén. Porque si Jesús no se hubiera humanizado, no podía morir en la cruz. Amén. ¿Quién entiende esto? Amén. Para entenderte a ti, para comprenderte, para salvarte a ti, para morir por tus pecados. Se tuvo que humanizar. Y la palabra humanizar, para que usted lo entienda mejor, es humano. Amén. 7 y 8, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con el tiempo. Vamos a ver. Respondiendo Jesús, os he dicho que soy yo, pues si me buscáis, dejad ir a esto. Sacha 9 y 10. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. That the saying might be fulfilled, which he spoke of them which thou givest me, had I lost them. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smite the highest priest's servant, and cut off his right ear. The servant name was Malchus. No sé cómo pronunciar el nombre, pero amén. Amén. Aquí vemos que vino Pedro y le cortó la oreja al priest, el priest, no sé cómo decirlo en español, en inglés priest. No se preocupe. Amén. Muy bien. Ah. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Le cortó la oreja qué? Derecha. Derecha. Y el siervo se llamaba Malco. El carácter, vamos a diferenciar, porque yo quiero que usted sepa que carácter y temperamento son dos cosas distintas. El temperamento es el agresivo, es el sanguinario. Y casi todos decimos, esa tiene un carácter, es un temperamento. ¿Ok? La Biblia dice que una persona que no tiene carácter no llegará a ningún lado, porque el carácter no es violento. El carácter es capacidad, es madurez, el carácter. Ahora, el temperamento, hay temperamentos sanguinarios, sí señor. Hay temperamentos violentos y hay temperamentos que se airan de nada. Entonces, ¿qué pasaba con el temperamento de Pedro? ¿Quién entiende? ¿Qué pasaba con el temperamento? O si usted lo entiende mejor por carácter, pues, ¿cómo era el carácter? Era fuerte y era ligero. Ok. Amén. Él tenía buena intención con porque él estaba defendiendo al maestro, pero eso no era la manera que él estaba tratando de defender a su maestro. Él pensó rapidito como en defense. Sanamente quería defender, pero no era el correcto hacer eso. Amén. Buen punto. 3 puntos marcaban a Pedro y lo quedaban mal.
su actitud era iracundo, se airaba mucho y era muy demasiado de muy ligero para hablar. Pero en el hablar, Pedro se airaba mucho. Por eso, en la pesca milagrosa, ¿quién fue el que tiró la red y no pescó nada? ¿Qué discípulo? John, Pedro, amén. Usted sabe que Pedro se enojó y eso le impidió que tuviera una cosecha de peces. Dale un aplauso. Amen. Cuando usted, mire, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tú te puedes enojar de momento, pero ten cuidado con lo que tú vas a hacer con ese enojo y con esa ira. Hay gente, es que yo era así cuando yo era joven, es que yo era así, nadie sabe que conmigo eso era antes, lo siento mucho. Ahora, si usted es tan valiente, vamos a ver cuando usted se le presente un principado frente a usted, a ver si usted va a ser valiente de verdad. Que es un principado, uno de los demonios más malos que hay. ¿Quién me está entendiendo de esto? Eso era antes. Usted no puede venir a sacar un viejo hombre, entienda eso, de que usted era así. Es más, de que usted lo diga con su boca, usted lo está confesando. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Cristo me cambió, eso sí. Yo soy nueva criatura ahora. Lo que yo hacía, mis actitudes de antes, lo que yo hacía, ya eso fue arrojado a lo profundo del mar. Ya Dios me perdonó. Pero si tú estás actuando como actuabas antes, tú no estás en nada. Déjeme decirle que yo tuve una lucha en el instituto, porque, digo, no era mi estudiante, sino que él era un maestro. Y un día yo tuve la inquietud, y esto vino de Dios, yo lo sé, de yo decirle, con todo respeto, yo me quiero sentar contigo a hablar. Y para tú hablar con una persona que tú sabes que ha estudiado, que tiene estudio, tú tienes que saber lo que le vas a hablar. Amén. Y yo le dije, mire, usted tiene muchas cosas buenas, pero el problema de usted es que usted se aira mucho. Y al airarse usted está suspendiendo, usted suspende, usted cancela todo lo bueno que Dios ha venido dándole a usted. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque la misma actitud suya no permiten que los mismos estudiantes se acerquen a ti. Porque hay cosas, mire, hay cosas que ante tus ojos a veces tú crees que son buenas. Y puede ser que tu forma de ser, tus actitudes también alejen a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta te pueden tener miedo o tú puedes provocar un escándalo, cuando lo saben. Amén. Yo te digo, un tipo de escándalo aquí en esta casa sí. Yo lo siento, te quito el liderazgo, te lo quito y te Amén. siento. Y te lo digo con amor, te tienes que sentar, porque con esas actitudes aquí tú no puedes estar. Amén. ¿Por qué? Porque las almas cuestan. ¿Qué costó? Precio de sangre. Amén. Para que una actitud tuya, un temperamento tuyo las vaya a botar otra vez para afuera. Amén. ¿Quién está entendiendo? Una cosa es que la gente se vaya porque no quiere someterse a obediencia, y otra cosa es que una persona por su actitud las bote. ¿Quién está entendiendo esto? Amén. Entonces Pedro en la pesca, él estaba enojado. ¿Por qué? Porque no había pescado nada. Pasó toda la noche. ¿En qué? Pescando, y él se airó. Ahora vemos el momento que Jesús le dice, tira la red. Fue el hombre que Dios le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Amén. Más sin embargo, un apóstol. Y un apóstol de los buenos, ¿sabes? ¿Qué te quiere decir con esto? Que de lo vil, de lo despreciado, de lo que nadie da un centavo, Dios escoge y levanta. Amén. 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 Ahora, ¿qué hace Pedro bajo su coraje?
le corta la oreja a quién. El ¿Qué sacerdote. leíste el versículo? El sacerdote. A ver, léelo otra vez, los mismos que leíste. Aunque lo leas en inglés, no importa. Okay. That they say might be fulfilled, which he spoketh of them which thy giveth me have I lost done. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smite the highest priest's servant, and cut off his right ear. And the servant's name was Malchel. Amén. La ira de Pedro, porque él quería defender a Jesús y le molestaban las tantas preguntas que le estaba diciendo a Jesús. Amén. Porque le hicieron esta pregunta no 2 veces, le hicieron 3 veces esta misma pregunta. Y él dijo, yo soy Jesús, esta es mi identidad, esta es mi esencia. Entonces, Pedro, bajo ese coraje, le corta la oreja. Pero también allí, porque mire, de algo malo, Dios puede sacar un propósito. Usted no sabía eso. Amén. De algo que es malo, Dios puede sacar algo bueno. Esto es una realidad, ¿sabes? ¿Y qué pasó con la oreja? ¿Se la qué? Se la pegó. Se la Se la corta. tumbó. Ujú. A la derecha. Con la espada que Desenvainada. desenvainada. Es una espada desenvainada, estaba afilada, estaba preparada y le cortó la oreja. Pero de ahí Dios iba a sacar un milagro. De ahí Dios iba a sacar un éxito total. Amén. ¿Cuál era? En el versículo 10, ¿verdad? Que fue el último versículo que leíste. Ujú. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. Vamos al 11. Y al 11 y 12 hermanos. Hermano, la que está atrás. Hermana, ajá. 11 y 12. 11 y 12. 11 y 12. La palabra sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús, entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa, que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Amén. Amén. ¿Qué puede decir? And drew it. Then the hand of the captain officer. Bueno, en el 11 que Jesús reprendió a Pedro por lo que hizo. Le dijo que volviera a guardar la espada. Entonces le dijo, como dándole a entender, dice, no he de beber, no la he de beber, o sea, como lo que va de pasar o que él tiene que pasar y acontecer, que tenía que ser necesario que pasara. Y en la 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. O sea, los que fueron a buscarlo, lo cogieron en ese momento y lo ataron. Ahora, antes que lo ataran, es lo que estaba explicando al principio. Jesús tuvo que pasar por unos acontecimientos primero. Así que cuando, si a usted alguien le hace esta pregunta, usted nunca diga, lo arrestaron. No, tuvo que pasar primero por una circunstancia para que pudieran arrestarlo. ¿Me entiende? Y en esta casa yo explico bien. ¿Pues sabe por qué explico? Para que usted entienda. ¿Cuántos han entendido las clases? Amén. Ok. Ella leyó el 11 y 12, ¿verdad? Sí. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la ha de beber. Entonces la compañía de soldados y el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron.
ahora comienza su arresto. Jesús, fíjense una cosa, algo que tenía Jesús. Él podía reprender, pero lo hacía con amor. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía con amor. Aún en la misma reprensión, y vamos lo que nosotros decimos hoy en día, para que usted pueda entenderlo mejor, Él regañó a Pedro, que esa no era la forma. Esa no era la forma, así no era que Él se iba a glorificar. Esa no era la forma que tenía que actuar. Más sin embargo, Él no era el momento de Él tomar la copa. No era el momento. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Comenzaron a qué? A darle. ¿Qué es Satán? Gerardo, ¿qué es Satán? Atar es como atar a una persona con una soga o algo, para mí. Ok, entonces la compañía de los soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Eran tanto los enemigos de Jesús, porque las escrituras se tenían que cumplir, la palabra se tenía que cumplir. Aún en el capítulo 9 del libro de Isaías dice, porque un niño nos ha nacido, el cual se llama admirable, consejero, príncipe de qué? De paz, cuyo imperio no tendrá fin. Eso lo dice el libro de Isaías. Y aquellos que moraban en sombra de muerte, lo dice Isaías 9, vieron que la luz. Y los que moraban en tiniebla, vieron que la luz. Amén, amén. ¿Quiénes son los que ven la luz? Aquellos que se arrepienten y tienen una convicción con Dios. Amén. Gracias, mi amor. Esos son los que ven que la luz. Por eso es que estos caminos no se pueden coger a juego. Mire, aquí el que le sirve a Dios, le sirve voluntariamente. Amén. Servirle a Dios no es obligado. ¿Cuánto lo saben? Amén. Porque hay un libre albedrío que a ti Dios te ha dado. Amarás a uno o aborrecerás al otro. Hay un libre albedrío que tú usas. Ese libre albedrío te lo dio Dios. Amén. ¿Me escoges a mí o escoges al mundo? Servirme, dice el Señor, a mí, eso lo dice la palabra del Señor, no es obligado, no es obligado. Ahora, al lago de fuego, quieras o no, tendrás que ir. Sí. El que no ha tenido un arrepentimiento, usó el libre albedrío, no le sirvió a Dios. Entonces, enfrentarse ante el juicio de ser lanzado al lago de fuego, es quieras o no, tendrás que ir. Ahí no habrá libre albedrío. Ahí se acabó el libre albedrío. Ahí es que yo no voy para allá. Pues lo siento mucho, ahí vas a ir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que me rechace delante de esta generación, yo lo rechazaré en aquel día. Dale un aplauso a Cristo. Pedro, mire, amar a Jesús no es de boca. Amén. Cualquiera dice yo amo a Jesús. Cualquiera dice yo le sirvo a Dios. Cuando tú dices yo le sirvo a Dios, es porque tú has crucificado el mundo. Amén. Es porque tú te has alejado del mundo. Amén. Pero tú no puedes decir que tú amas a Jesús si todavía tienes una pierna en el mundo y otra en la iglesia. O a veces las dos en el mundo. Vamos a ser sinceros.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de amar a Jesús, venga lo que venga. Se levantó la tormenta categoría 5, categoría 4, todavía Dios sigue siendo Dios en mi vida. Se levante lo que se levante, todavía Dios sigue siendo Dios. Porque yo sé que la victoria la tengo. Y usted no declararse en derrota, porque el problema de nosotros muchas veces es que si nos van las cosas bien, qué bendición. Qué bendición cuando todo nos va bien. Y yo no voy a hablar de la nevera llena ni nada de eso, porque en esta ciudad, sinceramente, mira, hasta la comida la botan en las calles. Vamos a ser sinceros. Yo voy a hablar de esa bendición que es la que te enriquece. Y no añade tristeza con ella. ¿Tú sabes por qué dice el proverbista? No añade tristeza con ella. Porque esto tiene que ver con tu aflicción. Esto tiene que ver con la prueba de fuego. Esto tiene que ver con los ataques. Tiene que ver. Y todos estamos tomando, la bendición de Dios la estamos tomando, que si yo no tengo nevera en mi casa y me regalan uno, ¡wow! Tremenda bendición. Pero cuando no tenía la nevera, cuando no tenía la nevera, mi temperamento era otro. ¿Quién entiende esto? Porque esto es una realidad de Dios. Entonces Pedro, su actitud era cuando le venía todo bien, pues todo estaba bien en su temperamento. Pero cuando todo le iba mal, todo estaba mal en su temperamento y sus actitudes. Sus actitudes dejan mucho que decir, ¿sabes? Sus actitudes dice el fruto que usted tiene, el fruto de la carne o el fruto del espíritu. ¿Cuántos me entienden esto? No, pastora, pues somos humanos, claro que somos humanos. Jesús también se humanizó. Pero ¿sabes una cosa? La enseñanza clara está en esta palabra. Amén. Donde tú tienes que cambiar. Donde el viejo hombre tú no lo puedes sacar a la luz. No lo puedes traer a la luz. ¿Cuántos me entienden esto? Amén. Porque el viejo hombre tiene que haber sido crucificado hace años. Amén. Amén. Vamos a lo que más versículos. Hermana. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. ¿Leíste eso? 13 y 14. ¿Algo de eso? Manaína, ¿otro versículo? Que ya leí. ¿Quién se atreve a decir algo de estos versículos? Hermana Maribel. Hermana Lucrecia. Dice aquí, se llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. O sea que en ese arresto que se llevaron a Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Y dice 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. O sea, que Caifás fue el que dio el consejo para que Jesús lo crucificara. Eso sí lo entiendo. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año.
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Se estaba preparando para que Jesús fuera y pasara por 3 juicios que él pasó. Él pasó por 3 juicios. Llega el momento que ya comienza a ser Jesús movido de un lado para otro. Pero para traerle este contexto, Gerardo lee los otros versículos. El 15, 16. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Simón, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. Como este discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al trío del sumo sacerdote. Pedro quedó fuera a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Amén. Necesitas el 15 y el 16. Ok. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. El 16, hermana Maribel, leas el 16. Se lee con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Léete el 17 también. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Amén. Por eso más Dios me da la razón. Amén. Por eso es que le digo que decir yo amo a Dios es una cosa y mostrarle otra cosa. Por eso es que cuando tú le dices a tu hermano yo te amo, ten cuidado que no me estés enterrando el puñal por detrás. Dar un aplauso. Aleluya. Aún cuando tú le dices a tu pastora yo te amo, ten cuidado que no me estés enterrando el puñal. Amén. Al director del instituto dice que me encantan tus clases, por eso mismo. Dar un aplauso a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si tú te vas a los frutos del Espíritu, ¿qué dicen los frutos del Espíritu? En Gálatas 5. Que el amor es ¿qué? Sufrido, ¿qué más? Benigno. Benigno, para los que no entienden, es bueno. ¿El qué más? El amor es ¿qué? Paciente, ¿qué más? Es sufrido, ¿qué más? El que dice yo amo, no solamente tienen que ser palabras. Tiene que ser de hechos. Sí, mira, es fuerte uno decir, wow, la persona que me ha hecho tanto daño, la persona, algunas veces mucha gente menciona la persona que tanta brujería, ve la brujería por un lado. Ve la brujería. Vamos a hablar. Aquellos padres que le han matado a sus hijos. El asesino de tu hijo, el asesino de la hija, el violador. Una persona que ha secuestrado. La Biblia dice que hay que amar aún a vuestros enemigos. Amén. Y a los que nos desean mal. Porque si tú amas a tus enemigos, Atlas amontonará sobre tu cabeza. ¿Saben? No es fácil. El perdón no es fácil. Cuando tú dices, yo voy a perdonar a fulana, yo voy a perdonar a fulano, eso no es un don.
Eso es una acción de corazón. Amén. Eso es una actitud de corazón. Eso tiene que salir de corazón. ¿Por qué? Porque aún 1 Corintios 13 dice, si yo hablo lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que retumba o címbalo que resuena. ¿Qué te quiere decir? Que el amor, es más, dice, las profecías se acabaron. Amén. Las lenguas se acabaron. Pero el amor permanecerá. ¿Qué tú puedes entender con esto? Eso no quiere decir que con el enemigo que más daño te hizo, tú vas a volver a estar juntos y alborotados. No quiere decir eso. Porque la misma Biblia dice que nos alejemos de las moscas muertas. Amén. Fíjate qué tremendo es esto. Dice, aléjate de las moscas muertas. ¿Qué son las moscas muertas? Los demonios. Entonces, es que tú perdones. Que en tu corazón no haya ni una raíz de amargura contra esa persona. Amén. Siempre lo voy a decir, y yo en campaña lo dije y lo seguiré diciendo, que yo admiré mucho a mi hermano Guillermo. Sí. Por ese gesto de lo profundo del corazón que tuvo, de perdonar el asesino de su hija. Cuando mataron a la hija de Gille Ávila, yo vivía en Florida. Y yo estaba a dos calles de donde vivía la hija de Gille Ávila. Santo Dios. ¿Dónde la mataron? ¿Qué él hizo con ese hombre? ¿Qué él hizo con ese hombre? Lo visitó. Se lo ganó Él para Dios. fue a la prisión, lo vistió, lo calzó, le dio dinero y sobre todo le cedió el perdón. Dar un aplauso. Mostrar amor en tu corazón, mostrar amor a la obra de Dios, no es tu frente, sea pastor o pastora. Yo amo la iglesia y por allá irte a hablar mal de la iglesia. Exacto. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Eso, mira, yo te voy a decir la verdad, yo detesto eso. Yo detesto eso, lo que son el tú decir aquí, yo amo a CDA, yo amo a la pastora, yo amo a la congregación, y por otro lado, irte a hablar. ¿Sabe qué? Nada oculto va a salir, ¿va a qué? A quedarse en secreto. Amén. Todo Dios lo va a sacar a la luz, y Dios sigue sacando, y Dios seguirá sacando, y Dios seguirá sacando. Amén. Se podrá decir 20,000 cosas, pero todo Dios lo va a sacar a la luz. Amen. Todo. Amén. Pedro no le cortó la oreja al hombre por defender a Jesús. Amen. No hizo eso y que por defender a Jesús, aunque había una manifestación que tenía que hacerse allí y era un milagro. Dale un aplauso a Cristo. Porque es que en las peores circunstancias Dios hace el milagro. Amén. Dios se manifiesta. Ahora, llega el momento de demostrar ¿Quién era su regalo más? su verdadera actitud. Amén. Llega el momento de demostrar su verdadero amor por Jesús. Ya Jesús había sido llevado, pero ahora estaba Pedro en la puerta y le preguntaron, pero tú no eras el que andaba con Jesús. No, yo no. Se negó a Qué él. tristeza. Amen. ¿Qué pasó ahí? Vamos a lo que más versículo, hermana Milagro. Dice así. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaban Pedro en pie, calentándose.
Y estaban en pies los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Hermana María, lea el próximo. ¿Yo? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Amén. Amén. Quiere decir que la palabra de Dios es que clara. Amén. La palabra de Dios es tu espejo, la palabra de Dios donde tú te miras, la palabra de Dios corrige tus faltas cuando lo sabes, pero también te dice de tu victoria. Amén. Amén. Yo quiero de ahí salir al versículo 25, hermana Elia. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Wow. Ahí lo habla bien claro. Sacha, léetelo. El 26. El 26. Amen. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. One of the servants of the high priest began to condemn, who Peter cut off, saying, did I not see thee in thy garden with him? Amén. ¿Algo que decir? Ahí le están preguntando a Pedro si lo vieron. Tú no eras el que estaba con Jesús en el garden, en el huerto. Amén. Por eso le dije anteriormente que antes que Jesús fuera arrestado y pasara por todo este proceso, Él pasó primero por unos acontecimientos. Ahora, en la Santa Cena, porque fue en la Santa Cena, cuando los discípulos estaba Judas estaba en la Santa Cena, estaba Pedro en la Santa Cena. Uno de los que está aquí sentado conmigo me va a traicionar. Eso fue anteriormente. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Seré yo? No, Señor. Te amaré hasta la muerte. Amén. Pedro, te digo que antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Dale un aplauso a Cristo. Es que Dios lo sabe todo. No se puede negar. Él lo sabe todo. Antes que cante el gallo me vas a negar. ¿Y a qué le temía Pedro? ¿Cuál era el miedo de Pedro? ¿Quién entiende? ¿Quién me puede decir? Que lo Que lo arrestaran. arrestaran junto con Jesús, que lo llevaran a la cruz. Que lo fueran a matar ahí mismo, que lo fueran, como dice la palabra habla de linchar. O sea, que lo fueran a qué? A matar. Ese era el miedo de Pedro. Él amó más su vida que a Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Esto es tremendo, ¿sabe? Esto es tremendo. Ahí Pedro, ¿quién está entendiendo este tema? Amén, amén. Ahí Pedro estaba mostrando que su vida, andalía va, era primero que quién. Que Jesús. ¿Cuánta gente en la calle, aún estando en grupos de familia, aún estaba? ¿Tú eres cristiano? Dicen que no. Sí, pero no, a veces dicen sí, pero un sí no afirmativo, como muy flojo. Amén. Flojo, débil, o confuso, como que sí que no. No, cuando alguien le pregunta a usted
sea quien sea, porque ni papá, ni mamá, ni hermano, ni nadie murió por usted en la cruz. Yes, Denle un amen. aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Yo siempre se lo digo en la iglesia, yo los amo a ustedes, pero Dios los ama más que yo. Amén. Porque yo no morí por ustedes en la cruz. Por ustedes murió Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que ponen el evangelio como en lo que se llama como en una duda de vergüenza, como que no se atreven porque está el familiar, porque está el amigo, porque está esto. Entonces, cuando a ti te vengan las cosas, vete donde tu amigo que te lo resuelva. Dale una palabra. Amén, aleluya. Esa es la realidad de Dios. Déjeme decirlo, tengo un grupo de estudiantes que se han graduado con honores por esto mismo. Porque le voy a decir más, es para que usted se goce de mi victoria. Entonces lo digo para que usted se goce de mi victoria. Para 2 estudiantes de la Universidad de Harvard y de la Universidad aquí de Esperanza, aquí en Filadelfia, Amén. lo pudieran aceptar en las universidades. Yo tuve que dar referencia. Si yo no daba referencia, no lo aceptaba. Gloria a Dios. Porque ellos fueron mis estudiantes. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Eso lo digo de verdad con humildad, pero para que ustedes vean. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué quería salvar Pedro primero? Su hija. Antes que afirmar que sí, él era uno de los que andaba con Jesús. Esto es algo tremendo, ¿sabes? Esto es algo tremendo porque muchas veces nos avergonzamos del Evangelio. Muchas veces nos avergonzamos porque nuestra familia, a tu familia, tú tienes que darle testimonio. Porque ellos un día van a decir, yo le pregunté a mi tía, yo le pregunté a mi mamá, yo le pregunté a esto. Y ellos se avergonzaban hasta decir que eran cristianos. ¿Tú crees que tu familia no lo dice? ¿Tú crees que tu familia no es tu primera cuchilla? Amén. Lo dice el libro de los Así es. Proverbios. Sí. ¿Tú crees que tu familia no es la nube de testigos que te está mirando a ver cómo tú estás actuando? Claro que sí. Que no te lo diga es una cosa, pero que lo tenga en su corazón y en su mente es otra cosa. Tenga cuidado con eso. Ahora viene, no mientas, Pedro. Tú eras uno de los que andaba con él. Yo no sé lo que tienen. ¿Qué hora es? Pues yo apagué mi celular. 9:06. Ok, estamos ya por terminar. Vamos a, hermana, la que está en la parte de atrás, a mí siempre se me olvida el nombre de ella. Nancy. Nancy. 27. Sí, mi hermano. Sí. Y se negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Wow. And Peter then denied O sea, Jesus Jesús se lo había dicho en la Santa Cena. Antes que cantara el gallo, tú me vas a negar. Señor, si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Más sin embargo, oye Pedro, tú me amas de verdad. Antes que el gallo cante, me negarás por veces. El gallo cantó otra vez. ¿Qué le digo con eso? Jesús te lo dijo. Amén. O sea que no había amor de verdad. No había amor, Amén. ¿verdad? Amaba primeramente su vida antes que a Jesús. Dios santo. Y tú sabes que, mire, cuando usted ama a Jesús de verdad, a usted le pase lo que le pase. No lo ve. Y es verdad que muchas veces somos sacudidos. Y esto te lo voy a decir para terminar. Muchas veces somos sacudidos. Muchas veces vienen no pruebas de fuego. No voy a hablar de pruebas de fuego, sino ataques que te van a desubicar, te van a de momento a desorientar. Y muchas veces vamos a decir, Señor, pero si yo estoy orando, yo estoy ahí. Ten cuidado, porque hay peticiones que tú tienes que se pueden tardar hasta 5 años. ¿Cómo, pastora? Bueno, todo es la voluntad de Dios. Recuerde que usted está sujeto a la voluntad de Dios. Amén.
Y nada en esta tierra, nada, ni una hoja del árbol se puede mover si no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Si a Dios le place contestarle su petición mañana o cuando usted llega a su casa, Dios lo va a hacer, porque todo está en el horario de Dios, todo está en el tiempo de Dios. Dar un aplauso a Cristo. Pero sabe lo más hermoso, y eso tanto habla al altar como habla para acá. Es la espera, es la paciencia. Pacientemente esperé en Jehová. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea que la espera en Jehová quiere decir, Señor, cuando tú quieras. Solamente lo único que te pido que me dé la fuerza del búfalo. Yes. Amen. Dame la fuerza para yo sostenerme. Porque yo sé que a mí tú no me vas a abandonar. Yo sé que a mí tú no me vas a dejar sola. No me vas a dejar sola. ¿Ok? Pero el problema es cuando queremos soltarlo a todos. Miren, no me diga a mí usted que yo tengo que estar con una lucha con usted un año completo y usted todavía no entienda que estos caminos se tratan de resistencia, de paciencia, óigame bien, y de creer, fe. ¿Cuántos entienden esto? Cuando usted tiene estas tres características, están en usted: la espera. Señor, quizás no sea hoy, quizás no sea mañana, cuando tú quieras, Dios, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Amen. Ahí es donde se mete esa palabra que dice que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Que lo que quizá iba a ser 5 años por tú tener esa actitud con Dios, será en horas nada más. Amen. Hallelujah.